Oralidades en el abismo, tercera llamada. Comenzamos. Mejor sigue lavando los trastes, le dijo mientras su aliento erizaba el hueco que se formaba al seducirlo entre su espalda y su cuello. No quiero venir, no quiero salir, no quiero nada. El agua brotaba a chorros, todo estaba mojado. La cocina, sus memorias, las sillas, su cama, la punta de su pene y la separación de sus nalgas. Tuve una idea fatal. Se me cruzó este sueño, esta imposibilidad de nosotros dos, esta necesidad, una calamidad rezada. Pero él seguía seco. Yo estaba mojado y él como desierto. Temía que el agua y el fuego se me escapara entre cada contorsión. La arena está llegando, ¿sabes? Es ella quien me permite admirar el aire cálido, aire húmedo, en el que dejo de respirar, pero vuelvo a soñar. De niño siempre quise volar un papalote. Qué chistoso terminar disfrazado de mariposa. Quería una cometa que me enseñara a volar. Y como bruja trasvestida, me llegó el vuelo. Y me senté. Lo monté una y otra vez, hasta el cansancio. Un cansancio que no parecía dignarse a aparecer. Monté mi cometa y sentí la brisa acariciando mi espalda. Abro la llave y lo dejo fluir. Movimientos circulares le dan ritmo a mi cadera. Pongo jabón hasta que siento que todo resbala. Tallo con desesperación. No soporto la suciedad. Las cosas sucias son las que te hacen sentirte más limpio. ¿No es así? La sociedad es como el carbón en un brasero. Entre más negro, más arde. Y en el medio de la negrura brotan unas chispas rojas. Rojo como la escoba después de darle una buena barrida a los remordimientos. Lista para que la bruja vuele en ella. Soy amigo de un lobo escarlata. Solo él conoce el sonido de un verdadero lamento, la distancia de la arcana con sus crías, la muerte que despierta un río constantemente. La torre se quema, una revolución que nació muerta. La torre se quema y seguimos encerrados. Consumo su fuego, ardo, y él se niega a sentarse. Le faltan los cubiertos, me dice. Su aliento de volcán se ha trasladado a la costa, maldita humedad ardiendo a la salida. Como un hielo sin resistencia al verano. Permanecer íntegro es simplemente imposible. Un desliz y adiós consistencia. ¿Eres mío? Soy tuyo. ¿Soy tuyo? Eres mío. Y el estridente cristal que se escapa de mis manos. Vamos a jugar pesado, ¿no es así? Mi pasado no para de cazarme. El diablo tiene nuevos dulces. Y sabe que los niños buenos no podemos resistir al sabor de un buen caramelo. Estoy corriendo, pero mis pies se rehúsan a moverse. Ser camaleónico impide adquirir una buena forma. Torturo cada uno de mis músculos, pero siguen siendo plastilina. Me seco las manos y le derrito la boca. Con los putos no se juega. Aumenta la flama y sé mi chocolate. Entre más grande es el incendio, más agua se necesita para equilibrar la ecuación. El sol y el desierto juntos hasta el final. La montaña y sus comisuras. La luna y sus mareas. Tu lujuria, mi dulzura. Gracias. Ella es una muchacha muy gorda y muy fea, pero con un gran contento interior. Es buena como las vacas de su aldea. Y de mí posee mi mejor amor. Es llena de vida como la mañana. Sus actividades no encuentran reposo. Es buena, es gorda, es alegre y es sana. Yo la amo por flaco, por mala, por triste y por ocioso. En mi bohemia, cuando mi verde copa se derramaba demasiado henchida, ella cosió botones a mi ropa y solidaridades a mi vida.
Ella es una de esas mujeres madres de todos los que nacieron tristes o viven peodos. Cuando se pone en jarras, parece un asa de tinaja cada brazo suyo. Y es tan buena ama de casa que cuando mi existencia vio manchada y helada y destruida, la lavó, la planchó. Y luego, paciente, la cosió por dos lados a la vida y la ha tendido al sol piadosamente. Porque es áspera y fea, porque todas sus ramas son grises, yo le tengo piedad a la higuera. En mi quinta hay 100 árboles bellos, ciruelos redondos, limoneros rectos y naranjos de brotes lustrosos. Y en la primavera, todos ellos se cubren de flores en torno a la higuera. Y la pobre parece tan triste, con sus gajos de rama torcidos, que nunca de apretados capullos se visten. Es por eso que al pasar junto a ella digo, procurando hacer dulce y alegre mi acento: es la higuera el más bello de todos los árboles del huerto. Si ella escucha, si comprende el idioma en que hablo, qué dulzura tan honda hará nido en su alma sensible de árbol. Y tal vez a la noche, cuando el viento abanique su copa, embriagada de gozo no cuente: hoy a mí me dijeron de hermosa. Quemaste la madrugada con fuego de tu guitarra, zumo de caña en la jícara de tu carne prieta y viva bajo luna muerta y blanca. El son te salió redondo y mulato como un níspero, bebedor de trago largo, garguero de hoja de lata, en mar de ron barco suelto, jinete de la cumbancha. ¿Qué va a pasar con la noche si ya no podrás tomártela? ¿Y qué pena nos dará la sangre que te hace falta, que se te fue por el caño negro de la puñalada? Ahora sí que te rompieron, papá Montero. En el solar te esperaban, pero te trajeron muerto. Fue bronca de jaladera, pero te trajeron muerto. Dicen que él era Procopio, pero te trajeron muerto. Y el hierro no apareció, pero te trajeron muerto. ¿Qué voy a hacer, Baldomero? Sombra, canalla, rompero. Solo 2 velas están quemando un poco de sombra. Para tu pequeña muerte, con esas 2 velas sobra. Y te alumbran más que velas la camisa colorada que iluminó tus canciones, la prieta sal de tus sones y tu melena planchada. Ahora sí que te rompieron, papá Montero. Hoy amaneció la luna en el patio de mi casa. Del filo cayó en la tierra y allí se quedó clavada. Los muchachos la cogieron para lavarle de la cara y yo la traje esta noche y te la puse de almohada.
Cuando se abre, en la mañana, roja como sangre está. Y el rocío no la toca, porque se teme quemar. Abierta en el mediodía, es dura como el coral, y el sol se asoma a los vidrios para verla relumbrar. Cuando en las ramas empiezan los pájaros a cantar y se desmaya la tarde en las violetas del mar, se pone blanca, con blanco de una mejilla de sal. Y cuando toca la noche, blando cuerno de metal, y las estrellas avanzan mientras los aires se van, en la raya del oscuro se comienza a deshojar. Más adoradas cuanto más nos vienen. Van rodando las horas porque quieren. Yo vivo de lo poco que aún me queda de usted. Su perfume, su acento, una lágrima suya que mitigó mi sed. El oro del presente cambié por el de ayer. La espuma, el humo, el viento, angustia de las cosas que son para no ser. Vivo de una sonrisa que usted no supo cuando me donó. Vivo de su presencia que ya se va borrando y ahora tiendo los brazos al invisible azar, buscando con vehemencia un prófugo contorno que nunca he de alcanzar. Su perfume, su acento, una lágrima suya que mitigó mi ser. Ay, si el humo fincara, si retornara el tiempo, si usted, una vez más, volviera a ser usted. Sauce de Guayna Rochina, callejón de Cochangasta, cualquier senda es buena senda cuando baja la vidala. Retumban las cajas indias del Pucará a la quebrada. La copla es una paloma con un mensaje de gracia, con un suspiro de ausencia, con un adiós en las alas. Dulce canción de mi tierra, ay Vidalita riojana, cómo me siguen tus coplas entibiando mi nostalgia. He de volver algún día, camino de Cochangasta. Escucharé el tierno silbo de las casuarinas altas, veré las viñas maduras, besaré tierra riojana. Y en el aljar de la loma revolearán las calandrias. El aire, jazmín y azares me hablará de Sanagasta. Y cuando caiga la luna, besando la azul montaña, me tenderé en las arenas para llenarme de magia, viendo pasar por la senda la Vidalita riojana. Te odio. Lo digo con la emoción enorme con que te dije te amo. Pasaste de un extremo al otro extremo sin transición, de un salto. Ayer no más te amé y hoy te aborrezco y apenas he cambiado. Siempre sueño contigo por las noches, con hondo sobresalto. Siempre, y sin darme cuenta, me detengo muda ante tu retrato.
Siempre que veo un árbol por las tardes, es que te estoy mirando. Y siempre que no respondo a una pregunta, es que me quiero distraer. Y siempre que se nubla en mí la vida y que quiero morir, estoy pensando en aquel silencioso y último roce de tu mano en mi mano. 100 puñales clavudos claven mi pecho en tu pecho ingrato. Odio el sol que amo porque lo amas. Si él negara sus rayos a tu cuerpo, yo feliz me moriría del mismo frío que te iría a matar. Grita, 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 no te detengas, grita. Y que nadie se ahogue con tu nombre. Y el que quiera que te calles, que te escuche. Y el que se tape los oídos, que te escuche. Y el que no quiera oírte, que te escuche. Que te escuchen la sierra y el maestro, que te escuche la tierra y que levante a los muertos y que tiemblen los hombres que lo han hecho. Que no se queden enterradas para siempre, ni calladas, ni muertas, ni en silencio, las voces que se ahogaron en el grito. Retrato de mujer de Rafaela Arévalo Martínez. La higuera de Juana de Ibarburu. Papamontero de Nicolás Guillén. La rosa de Tirinata de Federico García Lorca. Inútil divagación sobre el retorno de Renato Leduc. La Vidala de Atahualpa Yupanqui. Te odio de María Mombel. Y Grita de su servidor. Yo les voy a leer un pequeño relato que es parte de una novelita que escribí, que me parece que es como muy pertinente respecto al tema que apareció en el Facebook acerca del desecho y este rollo, porque es la historia de un chavo que se va degradando su existencia hasta el grado de que llega a ser un paria, un desecho humano, de estas personas que vemos de pronto en las calles cargando una gran cantidad de bultos que contienen cosas inútiles para nosotros, pero que para ellos son así como valiosas, y que pues probablemente tengan mucho que ver con su propia historia, ¿no? Y que normalmente nosotros consideramos como que es gente que se le fue el avión, ¿no? Que se volvieron locos, y que pues precisamente por eso los consideramos como un desecho, ¿no? Y esto que voy a leer es una especie como de introducción a esta historia, que como les digo es una novela corta que se llama La Mancha en las calles, y este fragmento se llama El Johnny. Espero que les guste. Dice: camino por esta calle solitaria, bajo la luz de las luminarias nocturnas, alejándome cada vez más de la avenida, internándome en un rumbo que muchos evitan incluso mencionar. Camino confiado porque conozco bien esta parte de la ciudad. Soy originario de este barrio. He cambiado varias veces mi domicilio, pero siempre, desde que tengo memoria, he sido parte de este terruño. A mi lado caminan mis dos amigos más entrañables. Somos La Mancha. Cuando nuestra actividad como grafiteros comenzó a ser más frecuente y nuestras obras llamaban más la atención, decidimos que era momento de crear un colectivo y ponerle un nombre.
Después de varios días de estar pensando y proponiendo, finalmente optamos por adoptar el que había propuesto el Rococó, La Mancha, aquella región donde hay un lugar de cuyo nombre no quiero acordarme, bla, bla, bla. Pero además, el nombre contiene la referencia a la huella accidental, al trazo o plasta que surgió por accidente, que se las arregló para ocupar un lugar y que es casi siempre indeseada y molesta. Es por eso que algunos se refieren a nosotros como los manchados, el Rococó, el Cacho y el Johnny. Ese último soy yo. Johnny por lo de Juan, ya saben, hay que agregarle elegancia y originalidad a todo, sobre todo cuando estás metido en estos asuntos de la creación artística. Ahorita venimos regresando del centro de la ciudad. Quiero pasar de volada a mi casa, dejar unas cosas, aprovechar para comer algo, sacar un taco para mis compas y después ya en el carro del Cacho, que dejó estacionado frente a mi casa, vamos a ir a su depa para hacer planes y escuchar algo de música. Tengo pensado estar solo un par de horas allá y regresar a dormir. Es que mañana voy a ir de nuevo a la avenida, a ver si tengo suerte y puedo mirar a Estela cuando pase caminando con sus amigas. Es que he observado que los jueves hacen a pie el recorrido desde su colegio a su casa. Por eso trato de aprovechar y ver si la suerte me favorece y puedo intercambiar con ella un saludito, una palabra, cuando menos una mirada. A veces me da coraje con mi canijo corazón que se fue a fijar en esta chava. Yo tan jodido y ella tan bonita, su cabello clarito, su cuerpo y su rostro tan hermosos y además de una clase muy por encima de mi jodidez. Seguramente ella ni se ha enterado de mi existencia, por más que yo he tratado de hacerme notar. La semana pasada caminé como casualmente por la acera para encontrarme con ellas en contrasentido y al estar casi frente a frente con Estela le solté una risita que debe haberle parecido de lo más estúpida y un tímido hola. Pero casi al mismo tiempo una de sus amigas la tomó con urgencia del brazo y le dijo exaltada: mira Estela, ya van en aquel carro. Y luego todas soltaron una exclamación de sorpresa para inmediatamente estallar en carcajadas. La combinación de eventos hizo que mi estúpido intento de coqueteo pasara completamente desapercibido. Seguí mi camino, ella el suyo, y nos fuimos separando cada vez más. Mis cuates me advirtieron desde el primer momento que no me fuera a ilusionar con esa chava. Fue hace cosa de 2 meses cuando la vi por primera vez, precisamente un jueves que coincidí con ella en su recorrido por la avenida. El día que íbamos caminando el Cacho y yo a visitar a unos parientes de él y nos encontramos de frente con el grupo de amigas. Ellas venían en su rollo con sus pláticas en un código incomprensible para el resto del mundo, con sus risotadas y sus gestos, y entonces el viento arrebató a Estela un papel que venía mostrando a una de sus amigas. Yo corrí tras la hoja voladora, le di alcance y se le entregué en la mano. Ella me miró a los ojos y con una sonrisa que a mí me pareció la más hermosa que he mirado en mi vida, me dijo: ay, muchísimas gracias, qué amable. Dio media vuelta y corrió para reunirse con sus compañeras. Desde ese día, hace ya 2 meses, mis pensamientos se quedaron enganchados a ella. Nada más cierro los ojos y ya estoy viendo esa sonrisa. Vuelvo a escuchar su voz diciéndome: muchísimas gracias, qué amable. El Cacho le platicó al Rococó lo que había ocurrido y ambos soltaron la carcajada. Me dijeron que no fuera tan iluso, que ese tipo de chavas no nos pelan a nosotros, y menos alguien como tú, dijo el Cacho con crueldad. Es que nunca te has visto en un espejo, pinche prieto, pelos parados, todo naco, y para acabarla, más chaparro que ella. Es cierto, hasta en eso hoy está por encima de mí. Debe medir cuando menos 1.65. Mejor rífate con la Pati, güey, exclamó el Cacho. Esa chava sí es de los nuestros. Es buena onda, bonita, alegre y te da entrada. No sé qué estás esperando. Ella y yo hemos tocado el tema de intentar un romance y hasta ahora nuestra conclusión ha sido que difícilmente funcionaría. Ella aún está lastimada por su relación anterior y yo con mis rarezas. O sea, eso de estar enamorado de un imposible y mis ilusiones de largarme a Los Ángeles para alcanzar allá a mi papá. Sí, bueno, ese es otro tema. Sucede que mi jefe se fue de mojado a los Estados Unidos hace poco más de 10 años, cuando yo estaba en primero de secundaria. Lo recuerdo bien. ¿Cómo olvidar esos días en los que mi mamá andaba con un genio de los 1000 diablos?
en que cada rato se ponía a hablar en voz baja para que no los escucháramos mi hermana y yo. ¿Cómo no recordar que continuamente se iban exaltando y terminaban recriminándose a gritos cosas que en su mayor parte yo no entendía? Hasta que finalmente un día mi papá ya no amaneció en la casa y mi madre nos hizo saber que se había ido al país del norte a probar fortuna. Después, los amargos días en los que casi no veíamos a mi madre durante el día, cuando entró a trabajar en la fonda de Doña Rita, fueron días muy complicados, días en los que tuvimos que mudarnos como 3 veces, siempre por el mismo rumbo, siempre a un lugar más pequeño y triste. Días en los que, ahora lo entiendo, mi madre tenía que hacer milagros para estirar el dinero que ganaba. Hasta que después de varios meses comenzamos a estar un poco mejor, porque mi papá comenzó a mandar dinero con cierta regularidad. Recuerdo que yo me sentía muy orgulloso cuando andaba luciendo las camisetas y la gorra que me mandó con una señora que vino de allá. Mi mamá seguía trabajando, pero se notaba que ya no tenía tantos apuros en cuanto a dinero y se comenzó a arreglar más. Al cabo de un tiempo yo la notaba distraída pero contenta y los fines de semana llegaba tarde a casa. Yo sospechaba que andaba de noviecita, pero no lo quería aceptar. Prefería creer lo que me explicaba, que iba al cine o a tomar un café con sus amigas. Me dolía mucho pensar que hubiera podido fijarse en otro mientras su Juanchito se sacrificaba a miles de kilómetros de su familia. Fue por ese tiempo, cuando ya estaba en tercero, que probé la marihuana por primera vez. Después ingresé al colegio de bachilleres, donde por cierto conocí al Rococó y al Cacho. Y a modo de equipo combinábamos los estudios con el fútbol en la canchita de la escuela y la mota y las chelas en las calles. Fue en ese tiempo también cuando nos aficionamos a la grafiteada. Cada 2 o 3 noches salíamos acompañados por otros 2 chavos del grupo 5 y una chava amiga del Cacho. Ya posteriormente, cuando estábamos en sexto semestre y participamos en un concurso de la delegación, esa hermandad comenzó a resquebrajarse. El segundo lugar obtenido nos hizo acreedores a un premio de 10,000 pesos y el modo en que decidimos repartirlo equitativamente hizo que Nati, la amiga del Cacho que antes mencioné, y los chavos del grupo 5 se inconformaran porque afirmaban que ellos siempre habían aportado más dinero. Fue así como nos quedamos tan solo nosotros, los que al poco tiempo de ese suceso decidimos formar La Mancha. Las cosas fueron más complicadas a partir de entonces. Siendo solamente 3, la labor se dificultaba, tanto por la cantidad de trabajo como por la menor cantidad de recursos económicos. Sin embargo, no nos desanimamos, todo lo contrario, cada vez nos sentíamos más motivados porque nuestras pintas eran cada vez de más calidad y nos ganábamos el respeto de los crews del rumbo. Fue por ese tiempo cuando hicimos la pinta en la pared del Deportivo con el tema de los jóvenes del siglo XXI. Nuestra colaboración la titulamos La búsqueda eterna y tratamos de representar el anhelo de todas las chavas y todos los chavos por encontrar la pareja ideal. Hicimos una chica en un extremo y un chavo en el otro, y en el espacio entre ellos una gran cantidad de elementos que simbolizaban los obstáculos. Algo que llamó mucho la atención fue la representación de la chava, un elemento que yo pinté. Nos decían que se apreciaba en ella una expresión muy conmovedora, que era un trabajo sobresaliente. Cuando menos, eso dijo el profesor Arrigo, maestro de pintura en la Escuela de Bellas Artes, quien formó parte del jurado. Esa vez nos concedieron el primer lugar en el certamen, pero lo más interesante vino después, porque el profe se encargó de hacer promoción a nuestra obra y aparecieron notas sobre nuestro trabajo y nosotros en varios periódicos, y al cabo de 2 semanas nos hicieron una entrevista que salió en el canal 22. Aunque aparecimos tan solo 2 minutos en un programa modesto, nosotros nos sentíamos cerca del cielo. Nos hacíamos las ilusiones de fama y fortuna, y nuestros allegados parecían sentir lo mismo. Pero como suele ocurrir, los días fueron arrastrándose con su peso rutinario, y esa euforia fue desapareciendo, y nosotros volvimos a poner en tierra nuestros tenis. Sin embargo, en mi cabeza había quedado una inquietud, una especie de espinita, la certeza de que mi futuro estaba en el arte, y haría el intento por ingresar a la Escuela de Artes. Así que al cabo de algunas semanas, cuando se abrió el proceso de selección para ingresar
a las diversas opciones de educación superior, concursé para la carrera de arte y diseño y tuve la fortuna de ser aceptado. Los 2 primeros semestres los cursé de una manera muy satisfactoria, con un promedio de 9, pero cuando estaba a mitad del tercero se me vino encima como tormenta el aviso de mi mamá. Fue cuando nos confirmó a mi hermana y a mí lo que ya suponíamos, que mantenía un romance con un hombre, un tal Ignacio, y que quería hacer su vida con él. Yo sabía que ese día tenía que llegar y creía que estaba preparado. El comportamiento de mi mamá era cada vez menos discreto, pero cuando llegó el momento me di cuenta de que era algo que me causaba más dolor de lo que creí. Me sentí del carajo, me trabé todo y hasta se me salieron las lágrimas cuando mi jefa me abrazó como si yo fuera un niño pequeño, ante la mirada entre sorprendida y burlona de mi hermana. Lo que más me enfurecía es que no me podía controlar, no podía reaccionar como un hombre maduro. Carajo, pensaba, si ya casi tengo 20 años, pero seguía trabado, abrazado a mi madre con fuerza, como queriendo retenerla. Finalmente, al cabo de algunos minutos, pude reponerme y caminé hasta mi cuarto, donde me encerré toda la tarde de ese sábado nefasto. A mi mamá la quiero muchísimo, no solo eso, siento que también la admiro. La vi salir adelante después de lo que fue la fuga de mi papá. Reconozco que siempre ha estado al pendiente de mi hermana y de mí. Estoy consciente de que ella necesita afecto, amor, sexo, como cualquier otra persona. Y aún con todo, no podía evitar ese sentimiento de ira al pensar que otro hombre la había conquistado. Me imaginaba que mi papá estaba sufriendo como yo al enterarse de las decisiones de su mujer. Me dolía mucho imaginar cómo sufría allá, solo, tan lejos de su familia. Ahora pienso que todo era un recurso de mi propia mente para justificar mi debilidad. De hecho, a los pocos días pude comprobar que mis preocupaciones no tenían sustento. Tras una larga plática que sostuve con mi padre por teléfono, entendí que él estaba tranquilo, que la noticia no lo había afectado. En realidad me dijo que era algo que ya estaba esperando y como seguramente percibió mi angustia, para consolarme me confió que él también estaba ya en una relación con una buena mujer que me ha ayudado mucho por acá. A mi hermana todo esto parecía no afectarle en absoluto. Seguía como si nada, con sus ondas de chava y bien clavada con su noviecito. O sea que el único debilucho, el único frágil era yo. Procuraba no mostrar mis sentimientos ante mi mamá, pero ella algo intuía porque nada más se me quedaba mirando y de pronto sin motivo aparente me daba algún regalito o dinero. Yo me fingía indiferente a todo y me salía a buscar a mis cuates, como sin darme cuenta cada vez fumaba más mota. Decía que mi mamá intuía algo acerca de mi estado, pero en realidad al cabo de poco tiempo no era necesaria demasiada intuición. Mi comportamiento comenzó a ser notoriamente irregular. Pasaba mucho tiempo en la calle con mis amigos y con algunos otros tipos que no solía frecuentar antes. Mi hermana prácticamente no me dirigía la palabra desde que una tarde me dijo: ya me enteré en lo que andas, cabrón, te vas a meter en una broncota y hasta nos vas a arrastrar a nosotras. Y para rematar, mi rendimiento en la escuela era cada vez peor. De hecho, ya casi no asistía a clases. Y bueno, en esas estoy. A veces, al salir de mi casa, no hay yo qué hacer porque mis conocidos aún no están ahí. Entonces ando como perrito de un lado para otro, sin rumbo fijo y sin dirección, como dice la canción. Me voy al deportivo a ver algún partido de fútbol, al parquecito para ponerme a leer o a dibujar en mi cuaderno, o nada más me pongo a caminar de un lado a otro hasta que por fin comienza a oscurecer y ya no falta quien me haga compañía. Poco a poco mi vida se ha ido convirtiendo en una rutina gris y amarga. No le encuentro sentido, no tengo nada que me cause alguna ilusión. Hace poco se me ocurrió que si lograba juntar dinero para alcanzar a mi papá allá, en el otro lado, las cosas me irían mejor. Esa era mi única meta, juntar dinero para irme a los Estados Unidos. Cuando menos 30,000 pesos, eso me habían dicho que cobraba el coyote por pasarme. Pero cada vez que he logrado juntar unos cuantos miles, surge algo que me obliga a gastarlos. Por otro lado, mis sentimientos acerca de Estela son una ilusión muy lejana, casi un acto de onanismo mental. Sé perfectamente que ella está a una distancia mucho más grande que Los Ángeles. Soy para ella nada,
ni siquiera un espectro, ni siquiera un obstáculo en el camino, nada. A veces me pongo a soñar despierto, a imaginar cómo cambiaría mi vida, cómo cambiaría mi situación si un giro de la providencia me colocara en una mejor posición, si de pronto me volviera famoso y rico, si pudiera alcanzar un sitio desde el cual ella pudiera verme, tuviera que verme. Creo que algo así sí me haría feliz. Ser alguien, dejar de ser una sombra, convertirme en un hombre ante sus ojos, dejar de serle invisible. Me pongo a soñar y me hago ilusiones. Al cabo de un rato vuelvo a mi realidad, regreso a mi desabrida rutina, a mi vida sin presente y sin futuro. Mis cuates dicen que precisamente eso, mi amargura, es lo que hace que mis pintas sean tan interesantes, que del fondo de mis infiernos es de donde surge mi inspiración. Dicen que si yo fuera más constante, más dedicado, podría llegar a ser un artista reconocido, y yo realmente lo he intentado. He tratado de volverme más formal, pero de pronto me ataca una especie de indiferencia seguida de una flojera inmensa que no puedo superar. Me cuesta muchísimo trabajo activarme, prefiero seguir durmiendo. Eso es lo único que quiero, dormir mucho y soñar. Es lo único que realmente me gusta. Me pongo a imaginar que Estela y yo nos encontramos de frente y de pronto, como por un milagro, ella se da cuenta de que ese hombre morenito y bajo de estatura es lo que hace falta a su vida para sentirse completa. Me sonríe y yo correspondo al gesto. Le pido que me permita acompañarla. Ella accede y nos vamos juntos, pero no rumbo a su casa. Ambos fingimos que no nos damos cuenta de que hemos desviado la ruta y caminamos sin rumbo definido, solo para seguir juntos. Así pasan las horas y nuestros pasos nos llevan a un parque solitario. Comienza a anochecer y nosotros nos sentamos en una banca para mirarnos a los ojos, convencidos de que el amor existe, que está ahí frente a nuestra mirada. Nos besamos y esa sensación es lo más maravilloso que nos ha ocurrido jamás. Nos juramos querernos siempre, no separarnos nunca, y de pronto, en un exceso de entusiasmo, yo le propongo que escapemos, que nos vayamos a la frontera a hacer allá nuestra vida, dejando todo atrás. Ella acepta gustosa porque también está harta de su aburrida rutina. Así que pasamos a mi casa por mis ahorros y nos vamos juntos a la aventura, sin saber cómo lograremos alcanzar nuestro objetivo, si tendremos que pedir aventones o ponernos a pedir monedas en las terminales. No importa, de hecho, no nos importa si llegaremos a la frontera o no. Eso es tan solo el pretexto. Lo que importa es que estamos juntos, siempre juntos. Así, imaginando situaciones de ensueño, me voy quedando dormido hasta que finalmente pierdo la conciencia. Eso es lo que me agrada, fantasear, soñar, dormir. Creo que también disfruto mucho pintar. Me agrada dibujar, hacer cosas con acuarelas y óleo, y hasta he intentado hacer algunos cuadros. Pero lo que más me agrada es pintar muros, agitar mis latas de spray, combinar colores, hacer difuminados, aplicar efectos mediante el uso de diferentes boquillas, combinar trazos libres con esténciles, agregar elementos en clave, mensajes cifrados que solo algunos entendemos. Y lo mejor de todo es ver una pinta terminada, sobre todo cuando el resultado logrado expresa más que lo plasmado con colores y trazos, cuando lo que ves te dice más que lo que reconoces. Algo así decía un artículo que encontré en una revista de arte. Mis amigos dicen que yo tengo ese don, que algunas de mis creaciones tienen esa cualidad de expresar algo casi indescriptible. Pero bueno, por algo son mis cuates, ¿no? Si yo tuviera los medios para no preocuparme por otra cosa que por pintar, creo que podría sentirme satisfecho. Estar todo el día experimentando con los colores, las formas, las texturas, eso sería muy agradable. No tener que estar viendo de qué manera saco unos varos, ya no digamos para comprar pinceles o latas de spray, sino tan solo para comprarme calzones con mi propia lana. No tener que seguir dependiendo de lo que me dé mi mamá o lo que de pronto me manda mi papá. Pinches ricos, qué suerte tienen. Aunque quién sabe, a veces me da la impresión de que solamente lo que obtenemos después de un buen esfuerzo nos hace sentir satisfacción, que para que las cosas sepan bien hay que luchar por ellas. Pero también me viene a la mente lo que me dijo una vez el Cacho,
que esas son patrañas inventadas por los mismos ricos para que nos resignemos pensando que ellos, por el hecho de que tienen todo en abundancia, no pueden ser felices. Puros cuentos, dice el Cacho. Ellos lo tienen todo y quieren más. Acaparan todo, hasta la felicidad. Yo me conformaría con una rebanadita de ese gran pastel de la felicidad. Con que Estela fuera mi chava, que me siguiera a cualquier parte, o más bien, que agarráramos un camino juntos. ¿Es eso mucho pedir? Pero los días transcurren y mi situación no cambia. Sigo igual de frustrado. Siento que el mundo gira y gira de manera completamente independiente a mis intereses, que soy un pasajero sin ninguna importancia ni trascendencia, y por eso me desespero y me deprimo. Por eso prefiero pasar tanto tiempo durmiendo, soñando, fantaseando, a costa de mi madre, como un zángano. Pero uno de estos días. Muchas gracias por venir a todos, muchísimas gracias por la invitación. Yo me llamo Valentina y les quiero compartir un texto que es parte como de investigación de titulación, y que este proyecto se ha vuelto muy personal, muy mío, y en este intento como de escribir desde la entraña, les quiero compartir esto. Dice así: porque el amor es uno de los hechos más raros de la vida, esto es una confesión. He decidido buscarte dada mi imposibilidad de tenerte. Te he buscado y te he encontrado en más de un centenar de personas diferentes. Te has llamado con nombres distintos cada día. A veces me gustas y otras no tanto. Has sido de colores y formas irregulares todo el tiempo. Desde los cimientos te he construido tantas veces que he perdido la cuenta. Te has convertido en mi hogar y he llenado ese espacio que me ha confortado, que me ha dado calor y calma. Me he inventado tu risa, tus labios y tu cuerpo. Me has pertenecido múltiples veces y has existido cuando yo quiero y necesito. Cuando te odio elijo destruirte, y cuando te amo más decido quedarme en tu espacio, ahí, cálida y segura. Has sido mi proyecto más ambicioso. He idealizado tu imagen tantas veces que pocas veces te recuerdo, pero cuando por fin llego a verte otra vez, la imagen construida por mí es infinitamente limitada a lo que en realidad eres. Y nunca ese ciento de personas que han llegado a mi vida de una forma particular alcanzará a llenar ese espacio que aún espero llegues a ocupar. Esas personas me han dado la oportunidad de saberte mío. Tu cuerpo ha sido mío incalculables veces y me ha bastado tenerte así por mucho tiempo. Me has contado 1000 historias en donde el final es tan predeciblemente feliz que me da pereza. Gracias a ellos he aprendido de ti, pero nunca es suficiente. He conocido tus gustos y obsesiones, hemos coincidido en algunas y en otras no tanto. Ellos me han contado sobre sus trabajos, sus familias, sus preocupaciones, y yo finjo que me interesa, porque realmente el que me ha interesado siempre ha sido tú. Pero ¿qué más da si solo puedo acceder a ti de esa forma? Funciona para mí. Hemos discutido cantidad innumerable de veces y tengo la oportunidad de rechazarte cuando me place y regresar a ti cuando las ganas aún están latentes. Te he usado y no tengo cargo de conciencia por ello. Cuando el garabatear tu nombre en las hojas de mis cuadernos dejó de tener sentido, huía a buscarte y encontrarte con los ojos cerrados. Cuando el soñar despierta contigo me resultaba frustrante, corría con uno, con otro y con otro, y ellos siempre tendrían las palabras adecuadas para volverte a soñar. La palabra el otro se convirtió en mi favorita. Por ellos he recorrido una parte de tu cuerpo con tanta abundancia que me resulta asqueante. Más allá de eso me sentí obligada a hacerlo, pero no me importó. Incluso con eso me fue posible conocer parte de tu anatomía de la que sé estás orgulloso. Unas veces fuiste tierno y otras veces demasiado ansioso. Tu amabilidad me lastimaba porque siempre me gustó más tu naturaleza pervertida, o al menos me imagino que así eras. Te tuve y me tuviste en cada centímetro de piel. Siempre admiré tu conocimiento. Te escuchaba embobada y con atención cuando hablabas de algo que realmente te interesaba. Ellos, mis cientos de tú, me hacían seguir fascinada cuando a través de tus anécdotas me contabas sobre el universo, el amor y la poesía. Hasta quedarme dormida, y si simplemente ya no quería hablar del tema, al otro día yo desaparecía de tu vida sin dejar rastro. Ya no esperaba con ansias el regreso tuyo. Después de todo,
siempre estabas tan cerca de mí que sentía que tu acoso parecía hasta romántico. Me hartas, me cansas, me desgastas y aún así mi dignidad después del hastío te continúa buscando. Así son las obsesiones. Me acostumbré a sentirme herida y usada por tantos y por ti. Y así, 1000 veces llegué a la conclusión de que el amor es así, sigue una política específica de uso y reciprocidad. Y a veces daba más de lo que yo recibía de ti. Pero siempre estuve muy de acuerdo con ello. Quizá en mi mente siempre pensé que en realidad sería así. Yo siempre esperaría más amor de ti. Muchas veces creía conocerte cuando en realidad nunca accedí a ti, nunca te conocí del todo, pero yo creía en eso. Creer en ti era mi mantra, mi oración y mi talismán. Y uno cree en esas cosas porque podría jurar que su protección es verdadera, y justo es como funcionan las creencias. Mis múltiples tú también eran múltiples yo, cientos de yo que se reconocían en una persona diferente diariamente. Siempre podía ser la atrevida, la puta, la rogona, la cursi, la insensible, la celosa, la infantil y la que no te buscaba después de discutir. Siempre me adaptaba a ser la novia que quisieras que fuera sin decir nada y de la mejor manera. Jugaba bien mi papel. Pero cuando tú me exigías más, me exigías ese encuentro físico, ya no te buscaba. Y significaba que era la hora de partir. Me he acostumbrado a esta práctica de vida que ya no me resulta ni tan aburrida ni tan tediosa después de todo. Y la verdad es que pocas veces te dedicaba lágrimas o autorreproches. De todo ese centenar de personas ha habido 5 que me recuerdan mucho a ti, y esas son las que más me ha dolido perder. La primera con la que di los primeros pasos de este engaño, a mí misma y a él, trataba de un tipo extraordinario, quien creyó en mí desde el primer momento, y fue bastante sencillo, pues no se parecía mucho a ti físicamente. Sin embargo, era un entusiasta de la velocidad y tristemente nuestro final parecía anunciado. Un accidente del que le tomó mucho tiempo recuperarse y para ese entonces yo ya tenía otros cuantos cuidándome los sueños. El segundo, un interesante pseudopoeta de ojos azules y buen perfil, que se ofrecía a pagarme unas vacaciones a un destino cualquiera. Nunca acepté. Quizá porque mi nivel de codicia nunca ha sido suficiente y por otro lado tal vez tenía miedo a encontrarme con él y no fueras tú. Después de un rato desaparecí para él y sus fallidos intentos de buscarme no dieron resultados. Me encontré lamentándome por haberle rechazado la insistencia en las vacaciones. Mi tercer amor aún duele, sobre todo por el reciente descubrimiento del por qué dejó de relacionarse conmigo. Era piloto, guapo y se parecía a ti en muchos sentidos. Era un buen tipo, de esos que sin duda presentas a tus padres sin vergüenzas porque ni es un bueno para nada ni es un santo. Era la combinación perfecta que el cielo mandó. Me acostumbré a sus videos en los cuales me platicaba del día, de su rutina, de cuánto me quería con el fondo musical de Luis Miguel mientras conducía el auto. Y parecía tan inimaginable y tan cursi que me gustaba por lástima, quizá. Al final de todo, él decidió irse a pedir matrimonio a su ex de la manera más cursi, en un viaje a Disney World. Y así terminó nuestra relación otra vez. Me partía de risa pensar que con un poco más de suerte, quizás sería yo quien use las ridículas orejas de ratón y falda de lunares con un anillo de compromiso en la mano. El número 4 fue una anécdota terrible. Enfermero de verdes ojos, pestañas infinitas y con boca de antojo. Parecía interesarse en mi trabajo, en mis gustos y planes. Su dedicación como joven promesa de la enfermería lo llevó a realizar muchos viajes. Me contó de su aventura durmiendo en playas españolas y cuando le detectaron a su hermano leucemia. Pasamos Navidad y Año Nuevo juntos, enviándonos mensajes ridículos. Él era mi deseo deseante. Recuerdo que hasta planeamos viajar juntos, visitar a la familia, recorrer la vida de la mano y tener hijos como los nombres de los abuelos. Incluso él me gustaba más que tú. Me compuso una canción, me dio la dirección completa de su casa y su contraseña de Netflix. Esas eran sus pruebas de amor y yo las acepté con gusto. Desafortunadamente, nuestros planes se vieron mutilados por la llamada llorona de su novia en turno, la novia de Davis, decía ella. El quinto aún aún hace que me debata para entender qué pasó con nosotros. Era un hombre peculiarmente interesante, me caía bien, era de esos que te llaman por teléfono solo para que les cuentes cualquier cosa. Nunca entendía a qué se dedicaba, pero siempre trataba de leerme algo nuevo, una novela, una poesía, algo que él había escrito. Era un tipo divertido e inteligente, dedicado a su trabajo y un tanto conservador. Me recordaba a ti porque tenían la misma edad y parecía tener intacto su sentido pueril y juguetón.
sin mencionar que tenía la risa más adorable. Me gustaba mucho, pero me agobiaba su actitud a veces inestable, sus palabras y su egoísmo. Discutía conmigo por cosas que nunca entendí y me devanaba los sesos para encontrar formas de hacerlo regresar a nuestro espacio neutro y tranquilo. Era tóxico, pero estuve a mi lado en momentos trágicos de mi vida y agradecí siempre su soporte, su capacidad de hablarme directo y sin censura que me ayudó a aceptar mis pérdidas. Su ego me hizo caer muchas veces y podría jurar que me había enamorado. Y un buen día desperté con la mente inquieta, había reflexionado que yo ya no me encontraba en su espejo. No lo imaginaba más en mi cama y su narcisismo ya no me era atractivo. Me habría gustado que pusiera más empeño en evitar mi partida. Me habría gustado tan solo un poquito más de amor. Me habría gustado que las cosas fuesen de otro modo. Mis diferentes tú me han sorprendido tanto que he perdido la capacidad de asombro de ti. Gracias a eso me he permitido perderme un poco en todo el vaivén de deseos sobre tu cuerpo, tus brazos y tus historias. No tengo claro si mis ganas de buscarte hasta encontrarte sean suficientes, pero me detengo y pienso que si la búsqueda continúa, termine destruyendo el ideal a ti y de paso a mí. Por lo tanto, se me cruza por la mente el ya no aferrarme a quien eres, dejarte ir con el ideal, alejarme de cientos de tú y desaparecer y no mirar atrás. Sin embargo, en un ejercicio de honestidad, y debido a que esto es una confesión, esta experiencia que se trata de ti me ha cobijado tanto que me conformo con saber que tenerte así, digital, múltiple, con edad, nacionalidad y nombre diferente, me basta. Porque así te he construido, porque así me gusta, porque probablemente uno siempre vive en la sospecha de que en el fondo todo amor es virtual. Gracias. Desear algo es, en definitiva, la tendencia a posesión de ese algo, desde donde posesión significa, de una u otra forma, que el objeto entre a nuestra órbita y venga a formar parte de nosotros. Ortega y Gasset, 1962. El fuego femenino le permite a la mujer descubrir su poder de creación y destrucción. Un fuego regulado alumbra, da vida, es fuente de conocimiento. Un fuego salvaje puede destruir, convertir en cenizas la materia, remitir al olvido. Solo es cuestión de esperar a que el viento llegue y con su poder arrasador esparza todo aquello que alguna vez ardió. La amante, con el poder que el amor le confiere, toma ese puñado de ceniza y extiende su mano y las envía al viento. La amante es muchos otros al mismo tiempo. Es fuego, es humedad, es quietud y es caos. Es la muerte y es la vida. Se da, se entrega, toma, huye, se esconde. Es leyenda, muta, cambia de piel, ama y desea ser deseada. Se cree en el deseo, es fuerza, es vigor, corre y salta, es mujer y se desvanece en los límites de su multiplicidad. Amar es arder, ser fuego, arder, absorber, envolver en un acto no regulado con tendencia a la desaparición del otro o de uno mismo. En un encuentro etílico de cuerpos, el amante es el oxígeno, el que hace que el chispazo surja, y así, en cada cuerpo, la efusión de fuego es distinto. El mismo fuego que arde hace evaporar el deseo, desaparecer, hacer como que no existe, que después del encuentro embriagador con el deseo, no queda nada. Amar es autodestrucción, es convertir la órbita del amor en una eterna espiral que absorbe todo aquello que contenga y encuentre a su paso. Absorbe en la profundidad de su vacío, ahí donde no hay vida, donde no hay nada. Amar es perderse a sí mismo, perder la dirección, etilizar la mirada, borrar la imagen onírica del otro, ese que llega y se va sin previo aviso. Amar es un constante insatisfacer, es buscar sin hallar. Amar es envolver, un acto no regulado con tendencia a la desaparición del otro o de uno mismo. Es un encuentro etílico de cuerpos. Sin embargo, la esencia puede agotarse, arder, desaparecer, pero la chispa que originó todo ese caos sigue dentro de uno mismo, como aquellos pequeños cerillos que se encuentran esperando
el momento adecuado para volver a encender. En el fondo, en el cuerpo que ardió, queda una marca, un estallido que hace saber que el deseo se impregnó en la piel, la marca del deseo, que se inserta como metal ardiente y moldea las sensaciones del sujeto y su persecución del deseo, en donde la esencia puede agotarse. Amar es domesticarse, es apaciguar las maneras ardientes que proceden del ser, es proteger, es cuidar, transformarse en luz y calor, es procurar al otro, reposar sobre su cuerpo, reposar las multitudes que proceden de uno mismo, fundirse y perderse con el otro, perder de vista dónde inicia y dónde continúa el fuego. Es unificarse, significarse y ritualizarse para existir. Muchas gracias. 5 de julio de 2017. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Comienza. Según Antonin Artaud, el arte no es la imitación de la vida, sino que la vida es la imitación de un principio trascendente con el que el arte nos vuelve a poner en comunicación. La crueldad está actuando continuamente. He dicho pues crueldad como habría podido decir vida. El espacio está dividido por un relámpago. El relámpago se abre, esternón, corazón expuesto, y deja ver un cielo rojo. Arriba está el gran ojo o el ano del cielo, una cópula eterna que hace que gire la tierra y que las cosas del mundo se muevan, de evocar a Bataille, la pupila encendida y abierta como un abismo del iris de fuego. Fuera del relámpago, la noche. Del lado izquierdo, volando, un ave con una flor en el pico. Del lado derecho, una hidra resplandeciente, aunque puede ser Quetzalcóatl. No hay piso firme, como en un sueño, sino arena cinética, de esa que si la aprietas queda como una roca, y si la sueltas, se vuelve líquida. Ahí aparece esa misma mujer, pero en forma de serpiente. Abajo, unas fauces. Se trata de la fiera de la tierra, Coatlicue, pero echa fuego por la boca y por la vagina. Sus manos y sus corazones brillan. La cólera en la cara vocifera el estruendo de una máscara que se desmorona. Te soñé. Soñé que estabas a unos 10 pasos de mí. Y el suelo en el que estábamos era de un material particular. De esa misma arena cinética, esa que presiones se hace dura y si sueltas se hace casi líquida. Y soñé que te hundías tratando de caminar, y te hundías, y te hundías, y te hundías más al tratar de salir, hasta que la arena te cubría la cabeza. Todo el mundo tiene micrófono, y esto cada vez se hace más inaudible. Bocina, altavoz, micrófono, audífono, megáfono, claxon. Nada para escuchar. Mentira. Nada para decir. Verdad. Golpe. Se va configurando el oído sin centro. Todos los medios de información y difusión están controlados por la CIA. Nadie soporta la verdad. Es lo que más ruido hace. Es una bomba de tiempo y estalla. Y cuando estalla, calla a todos para que adentro rujan las olas. La censura y la represión ideológica son totales.
una bola que crece como un tumor adentro. Van a tener que hablar. Van a tener que hablar de verdad. Van a tener que rugir las olas. Van a resolver cosas adentro. Artistas e intelectuales son integrados al sistema. Nosotros más que nadie habremos de reconocer este proceso de deshumanización. Nosotros más que nadie conocemos el precio que vamos a tener que pagar por humanizarnos. Los mártires anónimos, voces mezcladas que ya perdieron el ideal mito de la autoría en este túnel que se crea al paso conforme uno camina devorando al paso. Es así que uno deja túnel también, o al menos hondura en la arena movediza como un gusano descortezador. Avanza devorando. No hay sacrificio. El sacrificio es un error de la naturaleza. Todo es evidente. Aquí, la transparencia del dibujo, tu dibujo exacto, dejar ir, dejar entrar, realidad. ¿Cuáles son esas claves que permiten transparentar lo humano? La imagen de la mujer en las antiguas nociones que intuyo que vivían aquí no era sumisa, sino atemorizante. Era un monstruo simétrico con un túnel adentro. Yo conozco gente que distingue su producción artística de su vida personal. Son todos unos artistas profesionales. Yo, en cambio, experimento cuánto estrujamiento emocional pueda tolerar un ser humano, cuánta dosis de verdad hecha palabras. La destrucción es un exceso, cual máscara de la muerte roja. Seres semejantes, complejos, dolientes, cada cual con su propia fragilidad, con su máscara de piel, con su andar torpe, con su puta soledad, cada cual con su búsqueda, con su costal de sueños hecho a mano, todo hecho tan a mano que se le ve el defecto. Y de pronto un golpe de maldad pura hace cambiar el tablero de este juego de piezas que se deslizan sobre piel. La censura y la represión ideológica son totales. Un golpe de maldad pura hace cambiar de tajo el tablero de este juego de piezas que se deslizan sobre piel. Piel temerosa y piel desmemoriada. La censura y la represión ideológica son totales. La verdad como una bala expansiva al interior, algo brutal, un estrujamiento. ¿De dónde salen los decires? ¿De dónde salen los decires? Lazo roto, lazo roto. Hay una idea de mí en ti, una marca de fraternidad indescriptible de naturaleza bestial. Hay una máscara de monstruosidad que me hace mirar hacia tu existencia. Es una marca, no te apures, soy inofensiva. La monstruosidad se viste de belleza. Los días son muy largos y las noches muy cortas. Lo que nos une, además del vacío, lo que nos une, además de la crisis económica como forma de vida, lo que nos une, además de la continua sensación de impotencia ante el saqueo, lo que nos une, además de la represión militarizada desde la fuerza del gobierno podrido, lo que nos une, además de la monarquía sentada en el trono de la corrupción, lo que nos une es una vaga sensación de existir. Tu trabajo señala la vida. Epílogo 1. Por esta ventana está mirando Farah y veo un avión entre las nubes y le dice hasta luego sonriendo. Epílogo 2. Cita de Frantz Fanon. Si hay que comprometer a todo el mundo en el combate por la salvación común, no hay manos puras, no hay espectadores,
No hay inocentes. Todos nos ensuciamos las manos en los pantanos de nuestro suelo y en el vacío de nuestros cerebros. Todo espectador es un cobarde y un traidor. Es todo. Gracias.